Personas que nos visitan en esta mañana, sean bienvenidos. Nuestros amigos y hermanos de Pantoja, bienvenidos. Qué bueno tenerle con nosotros. Así que damos las gracias al Señor que pueden compartir en este día. Vamos, hermanos, nuevamente al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 23. Vamos a buscar la asistencia de nuestro buen Dios nuevamente en oración. Padre, te damos las gracias porque nos concede el privilegio ahora de abrir tu palabra. Y es nuestro deseo que tú te complazcas en bendecir a tu iglesia a través de la enseñanza que tienes para nosotros en esta porción. Mira el deseo de nuestro corazón de poder extraer de aquí únicamente lo que sea la verdad, así que guíanos en ello y concédenos mantenernos en el carril de la fidelidad a ti. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 23. Si hay alguna diferencia de palabra en lo que leo y lo que ustedes tienen, es que uso la versión de las Américas. Yo sé que ya muchos la tienen, ¿verdad? Pero son pequeñas palabras, no nada que tenga que ver con el sentido propio de la lectura. Leo en el versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constante, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne completo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que estaba oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A él nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzosamente, según su poder que obra poderosamente en mí. Amén. Hermanos, y como hemos estado enseñando en esta carta de Colosenses, y hemos visto desde el principio el deseo y el anhelo de Pablo porque los hermanos en la iglesia de Colosa sigan creciendo. Ustedes recuerdan que en ese primer mensaje nosotros hablábamos de cómo Pablo se alegraba al recibir el reporte de ellos y cómo ellos estaban creciendo en la fe. Y es importante que nosotros como creyentes podamos cada día crecer, aunque sea un paso a la vez. Y yo le decía, no todos crecen a la misma velocidad. Algunos crecen muy rápido en los caminos de la fe, en el conocimiento y en la madurez cristiana. Pero otros somos un poquito más lentos. Somos de gasoil, algunos son de gasolina, otros serán del combustible que usarán los aviones. Y así vamos cada uno en nuestra propia velocidad. Pero lo importante y lo que Pablo resalta aquí es que ese crecimiento que la iglesia de Colosa estaba adquiriendo y que esos hermanos de manera particular estaban adquiriendo era algo evidente de manera colectiva en la iglesia. Y Pablo ora para que el Señor cada día llene de conocimiento y de gracia a estos hermanos. Y una de las cosas que yo le comentaba y que me maravillaron de cuando comencé a estudiar esta carta es que Pablo primero se siente gozoso y contento por el crecimiento que ellos tenían.
Pero le dice, no es suficiente lo que han adquirido hasta ahora y necesitan seguir creciendo en la gracia. Y él ora para que ellos sigan creciendo en el versículo 9. Pero más allá, Pablo empieza a mostrarle cuál es la fuente de todo verdadero conocimiento. Y nosotros vimos entonces en el versículo 13 al 19 cómo Pablo le mostraba a Cristo en todo su esplendor. Porque todo conocimiento verdadero debe partir de un conocimiento correcto, hermano, de Cristo. Y grábese eso en su mente y en su corazón. Todo conocimiento verdadero debe partir de la verdad gloriosa del Evangelio en Cristo. Debe partir del conocimiento correcto de nuestro Señor. Y en esa ocasión le veíamos allí como rey, como primogénito, como la razón de ser de la creación, como la cabeza de la iglesia y como la imagen misma de Dios revelada para con los hombres. Ya no tengo que decirlo del domingo porque de eso sí se acuerdan, ¿verdad? Hay alguna cara como que no. Pero el domingo pasado nosotros estábamos viendo en el mismo pasaje entonces a Cristo en su obra y ministerio para con nosotros. Y allí veíamos libertando de la esclavitud, redimiendo por su sangre, perdonando pecados, reconciliándonos a nosotros con el Padre mediante la cruz. Y es interesante que Pablo en la sección que acabamos de leer ahora, él empieza entonces a hablar de la predicación del Evangelio como una responsabilidad que tienen aquellos que han sido libertados. Y nos preguntáramos, pero ¿por qué el cambio de tono de Pablo? En realidad Pablo no está cambiando de tono, hermanos. Pablo lo que nos está enseñando es esa libertad que yo recibí del Señor y que me libertó a mí, a Pablo, de sus pecados y que ha libertado a todos aquellos que han abrazado a Cristo como Señor y Salvador en la iglesia, debe provocar algo en la vida del creyente. ¿A qué te va a llevar el conocimiento de Cristo? ¿Para qué tú quieres conocer a Cristo en todo su esplendor? ¿Para qué tú quieres ver su obra y contemplar su gracia de amor para contigo? ¿Qué vas a hacer con eso? Y Pablo en esta sección es como si le dijera a ellos, ok, bien, están creciendo, qué bueno. Ya le presenté a Cristo, la fuente de todo conocimiento verdadero. Le mostré lo que Él es. Le he mostrado su obra. ¿Qué van a hacer ustedes con eso ahora? Es la pregunta que debemos hacernos nosotros también. Porque la respuesta y la temática de Pablo de ahí en adelante es un llamado a qué vas a hacer con la verdad que te ha libertado. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Te vas a sentir tan gozoso y contento que la guardarás para ti? ¿Esconderás ese tesoro maravilloso en tu corazón y no lo vas a compartir con nadie porque no quieres perderlo? ¿Será como aquel siervo que le dieron uno y dijo, como yo sé que ese señor es temeroso y que es fuerte, yo voy a guardarlo, lo voy a esconder y cuando él vuelva le voy a decir, Señor, mira esa fe maravillosa y preciosa que me diste. Como yo sé que tú eres un hombre duro, mira aquí donde te la trae. No hiciste nada con ella. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó con ese siervo? Todos saben qué pasó con ese siervo. Y es interesante, hermano, que Pablo, cuando arranca esta sección, él empieza diciéndole en el versículo 23, si en verdad permanecen firmes en la fe y bien cimentado y constante. O sea, ese conocimiento, ¿qué debe hacer? En primer lugar, debe ayudarnos a nosotros a permanecer firmes. Y él usa un lenguaje aquí como de construcción, ¿verdad? Porque él habla de firmeza, bien cimentado y edificado. Parece que la vida del creyente es un edificio. Y la buena zapata, la primera zapata donde nos vamos a fundamentar, ¿cuál es? Es Cristo, la verdad de Cristo. Porque si no nos fundamos en esa roca, y como bien decía Cornelio brevemente en la escuela dominical esta mañana, ¿qué va a pasar con aquellos que no fundaron, no edificaron sobre la roca? Pronto van a caer, pronto van a caer. Entonces todo conocimiento verdadero inicia fundamentado en Cristo. Y todo lo que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida, lo que vayamos a construir con nuestra vida, tiene que estar bien cimentado y bien fundado en Cristo. Porque si no, hermanos, pronto vamos a caer, pronto vamos a perecer. Y eso ha sido más que evidente muchas veces. Hemos visto a muchos comenzar con un fervor y una pasión increíble. Y pronto pasa el tiempo y ese edificio que inició se cayó. ¿Por qué? Porque no estaban basamentados, no estaban fundados en la verdad de ese evangelio que liberta y que salva a los hombres. Entonces, hermanos, nosotros debemos comenzar
con esta verdad que tenemos en nuestras manos. ¿A qué? A producir cambio en nuestras vidas. Debe haber un cambio. Esta verdad debe cambiar nuestra perspectiva, debe cambiar nuestra manera de pensar, debe cambiar nuestra manera de ver las cosas. No podemos ver las cosas como el mundo la ve. La filosofía del mundo es la de todo y nada de nada. Hermano, esa es la filosofía del mundo. Vamos a pasar, nos vamos a morir, ¿y qué? ¿Qué es lo que ellos dicen hoy? No, goza tu vida, disfrútala, vívela. Total, después que te mueras, ¿qué te va a llevar? Hermano, nosotros los cristianos sí tenemos muchas cosas que llevarnos, porque sabemos que nuestra vida no termina aquí y que lo que estamos haciendo aquí es lo que llevaremos a nuestro Señor. Entonces tenemos que preguntarnos una y otra vez, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento de su majestad? ¿Y qué vamos a hacer con ese conocimiento de su obra? Eso debe producir un cambio en nuestro interior primero. El cambio no se produce afuera, se produce dentro del hombre y después de ahí sale hacia afuera. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Esta verdad del Evangelio afectó la vida de Pablo a un punto tal que nosotros podemos verle como un ejemplo. Él mismo llamó a muchos cristianos, imítenme a mí. Pablo se atrevió a decir que lo imitaran a él. ¿Por qué? Porque él estaba imitando a su Señor y Salvador. Y nosotros podemos ver y tomar el ejemplo de Pablo para nosotros continuar imitándole a él e imitando a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la reacción que debe tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Debe producir algo, hermano. Es imposible. Óigame bien, es imposible toparse con Dios y que no haya cambio. No. Yo le dije hace un tiempo, hermanos, mire, encontrarse con el Señor es como encontrarse con un camión. A nadie aquí que le pase un camión por arriba cuando se pare va a salir igualito, como, ¿y qué te pasó? No, me pasó un camión por arriba. ¿Qué le vamos a decir? No, tú estás loco, tú eres hablador, o te estás inventando algo. Porque mínimo usted saldrá de ahí bien golpeado, arrastrado, pelado y destripado. El que se encuentra con el Señor, hermano, tiene que ser evidente. No es verdad que te encontraste con el Señor y seguiste igualito. Eso no fue lo que le pasó a Pablo, hermanos. Y yo sé que no es lo que le ha pasado a ustedes. Pablo, esta verdad gloriosa lo encontró de camino a Damasco cuando iba a una de sus obras malvadas. Y cuando Pablo se encuentra con esta verdad traída del mismo Dios, como dice él, y a mí por último, como un abortivo, como último de los apóstoles, me apareció a mí. Y cuando esto le apareció a Pablo, hasta ciego lo dejó. Hasta ciego lo dejó. Pero la verdad es, hermano, que ese evangelio que Pablo conoció, ese evangelio que él abrazó, produjo un cambio en su corazón, produjo un cambio en su vida. ¿Y cómo se evidencia ese cambio? Sencillo, hermanos. Pablo pasó de ser un asesino a ser un libertador. Pablo pasó de ser un blasfemo a ser un predicador de la palabra de Dios. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un edificador de ella. Había evidencia en la vida de Pablo de cómo esa palabra lo afectó y lo cambió. Hermano, Pablo totalmente opuesto. Usted sabe lo que es de ser blasfemo predicador, de ser asesino edificador y de ser el que perseguía y mataba a los hermanos, de ser asesino a ser libertador de hombres. Hermanos, es evidente que hubo un gran cambio en el corazón de Pablo. ¿Y qué hizo ese cambio? La verdad del evangelio con la que él se encontró. Hermanos, entonces, si esa verdad produjo esto en Pablo, si esa verdad produjo eso en Pablo, hermano, ¿qué está produciendo esa verdad de la que hemos estado hablando en ti? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Cómo el evangelio te ha afectado? ¿Cómo el evangelio ha llegado a transformar tu vida? ¿Tú has pasado de ser un mentiroso a un hombre serio? ¿Tú has pasado de ser un hombre mujeriego a tener una sola esposa? ¿Tú has pasado de complacer a tu pecado a luchar con ellos? Son esas cosas que el evangelio debe producir en nosotros. Un cambio radical en nuestras vidas. Ahora ese cambio radical, hermano, no se da de la noche a la mañana. Es un proceso en la vida del creyente de negación, de autonegación. No voy a complacer mi pecado. Y aquellos que me dominan voy a luchar con ellos hasta que el Señor en su gracia me ayude a tener victoria sobre ellos. Entonces, hermano, cuando tenemos victoria sobre esos pecados, hay gozo en nuestro corazón. Hay un gozo en nuestro corazón. La pregunta es que ese gozo no debe llevarme a quedarme callado. Pablo no pudo quedarse callado, hermanos. Pablo habló y habló y habló y se cansó y murió hablando, hermanos. ¿Pero qué hablaba Pablo?
¿Qué hablaba Pablo? Hermano, Pablo hablaba acerca de esa libertad que él tuvo en Cristo, acerca de ese encuentro que él tuvo con el Señor. Él no podía estar callado. Hermano, solo la muerte podía callar a Pablo, y así fue. Pablo no se calló y no dejó de correr toda su zona en viajes misioneros hasta el día de su muerte. Y aún el día de su muerte, ya viejo, dice, ya yo estaba listo, aún seguía escribiendo a la iglesia. Aún seguía escribiendo a la iglesia. Él no podría estar callado. Y nosotros podemos ver en todas las cartas paulinas cómo él frecuentemente sufre, cómo él sufre muchas veces, cómo fue golpeado, cómo lo amenazaban, cómo trataban de taparle la boca, y no había manera de taparle la boca a Pablo. Hermano, qué fácil nos callan la boca a nosotros hoy, ¿eh? Qué fácil nos mandan a callar, o nosotros decidimos callarnos. ¿Y saben sobre qué nombre le ponemos arriba a eso? Eso es prudencia, es para no hablar. Hermano, Pablo era un hombre muy prudente. Pablo sabía cuándo tenía que hablar y cuándo tenía que callar, pero él no podía callar esa verdad. De alguna manera él la hablaría. Así que en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23, miren allí cómo Pablo da testimonio de lo que esa verdad produjo en él. Segunda de Corintios capítulo 11. Versículo 23. Pablo viene allí con otro tema y él dice, son ministros de Cristo, hace una pregunta, como si estuviera loco hablo, mas yo trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárcel más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Hermano, 5 veces, 40 menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, peligro de mi nación, de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Hasta en la iglesia estaba Pablo en peligro. En atajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día por la preocupación por todas las iglesias. Pablo había recibido esta verdad, hermano, y él estaba determinado a llevarla a esas iglesias, y a él no le importaba el precio que tuviera que pagar a fin de llevar esa verdad. Esa verdad que libertó a Pablo, hermanos, lo movía. Esa verdad que lo libertó, lo llevaba, lo empujaba, cada día lo llevaba a llevar más y con más amor el evangelio de Cristo a esas iglesias. Y él sabía, hermanos, que eso estaba produciendo bien en ellos. Cuando él recibía reportes como los de estos hermanos de Colosa, él se sentía gozoso porque sabía que su sufrimiento no estaba siendo en vano. Estas cosas no paraban a Pablo, no lo detenían, hermano. Él estaba claro de su llamamiento y de su amor por Jesucristo. Pablo estaba tan claro de eso, que él sabía que ese camino no iba a ser fácil. Pero ¿saben qué? Él decidió correrlo. Porque él dijo, si yo, siendo de los pecadores más pecadores, como darle testimonio, Cristo me salvó, no es verdad que no salvará a muchos más. Y esa pasión, hermanos, ese amor por la obra y por la iglesia llevaba a Pablo constantemente a predicar el evangelio, lo alentaba a trabajar en la buena obra. Pablo, hermanos, es un buen ejemplo para nosotros seguir. Es un buen ejemplo de un ministerio fiel a la iglesia, Pablo dejó todo cuanto hacía para servir a la iglesia. Y aún en ese trabajo de servicio, aún en su ministerio de servicio, muchas veces Pablo se fajaba a trabajar para comer y dar la gracia a iglesias como la de Galacia, a iglesias como la de Filipenses, que en medio de su trajinar y de su peregrinar por todas esas iglesias, ellos participaban con él, aún enviándole comida, una que otra ayuda para que Pablo pudiera continuar el ministerio. Hermanos, si Pablo no era un arrancado, Pablo no era un pelado, Pablo no era un pobre diablo cuando el Señor, él era un pobre diablo cuando el Señor lo salvó, pero el Señor lo convirtió en un santo. Pero hermano, Pablo
No eran por el diablo. Pablo era un tipo preparado. Pablo había estudiado en los mejores o en las mejores universidades de su época. Cuando discute con los fariseos, ¿qué es lo que le dice? En cuanto a fariseo, no, yo soy fariseo de fariseo, instruido bajo los pies de Gamaliel, el maestro de maestros. Así que en cuanto a la ley, yo soy judío. Y si griego, también soy ciudadano griego. Pablo no tenía problema con eso. Él era ciudadano romano. Pablo tenía la oportunidad de irse a Roma a vivir su vida tranquilo, de seguir sirviéndole a los Césares. Él no tenía que estar cogiendo esa lucha que cogió. Pero cuando Pablo se encontró con esa verdad, hermanos, cuando Pablo se encontró con ese Señor, cuando ese Señor transformó su corazón, ¿sabe qué dijo Pablo? Todo lo tengo por basura, por amor a mi Cristo. Todo lo tuvo por basura. Y él puede dar testimonio de eso, porque Pablo abandonó todo por amor de Jesucristo. En el libro de Filipenses, lo pueden leer, no es nuestro tema, Pablo da más que evidencia de cómo él llegó a decir, todo lo he tenido por basura, por amor a mi Cristo y por seguir a ese Cristo. Así que esa verdad, hermano, transformó el corazón de Pablo. Esa verdad lo llevaba a no estar callado. Y él pagaría el precio que tendría que pagar para seguir hablando y predicando la verdad gloriosa de que Cristo vino al mundo para salvar a los hombres de sus pecados. Esa fue la verdad que lo transformó. Así que Pablo espera, como dice el versículo 23, que nosotros sigamos como firmes, firmes y fundados en la fe. Y esta firmeza a la que Pablo habla, hermanos, habla de la evidencia de nuestra salvación. Esa firmeza habla de la seguridad que nosotros tenemos en el Señor. Esa firmeza nos habla de constancia, no de lo que son como una veleta, que hoy están, mañana no están, hoy están, mañana no están. Y con un fervor del caramba, mañana se perdieron. ¿Y qué pasó? Y mañana vuelven. Y entran y salen a la iglesia como cometas. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de un hombre que transformó, que la verdad del evangelio lo transformó. Y él se mantiene no solamente firme en esa fe, sino constante, avanzando constantemente. No hay retroceso en él. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 nos dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían que permanecido, hubiesen estado firmes, se hubiesen mantenido constante en el evangelio. Por eso mucha gente se pregunta cuando alguien sale de la iglesia, ¿y qué pasó con fulano? Y ese fervor y ese amor que tenía, ¿y por qué no está? No perseveró, salió de nosotros. ¿Saben por qué? Por lo que dice las Escrituras. No eran de nosotros, era un asunto de tiempo, de que se manifestara que en su corazón no hubo una transformación. Le pasa como le pasó a Judas. No hubo arrepentimiento verdadero, sino un remordimiento. Hermanos, si mucha gente viene a la iglesia por remordimiento, no por una conversión verdadera. Por eso es que el evangelio no debe dejar de ser predicado. Porque si fuera así, nosotros no tuviéramos necesidad de estar predicando. Ya, tú eres salvo. Pero mucha gente, hermano, viene a la iglesia por remordimiento, no por arrepentimiento. Y cuando vienen por remordimiento y pasa el tiempo y llegan las aflicciones de las que Pablo habla aquí, ¿qué pasa con ellos? Se van. Se fueron porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Y ese permanecer habla de firmeza, habla de constancia. Habrá quienes no permanecerán. Y con mucha tristeza, hermanos, debemos decirlo. Hemos tenido muchos que no han perseverado, han abandonado el camino, han dejado todo, han abandonado a Cristo y se han ido tras el mundo. Pero la palabra nos enseña a nosotros que aquellos que hemos abrazado a Cristo como Salvador, debemos permanecer firmes, debemos estar constantes. ¿Para qué? Para que en esa constancia y firmeza nosotros podamos llevarle a otro una verdad gloriosa que liberte su alma de la condición de esclavitud en la que se encuentran. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, vamos allá. Primera carta de Timoteo, a Timoteo. Pablo le da un consejo a este joven y le dice, capítulo 4, verso 6,
Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ella. Hermano, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. ¿Y cuál era la clave, hermano? Era permanecer firmes. ¿En qué? En la verdad del Evangelio. Permanecer firme en esa verdad invariable. Permanecer firme en esa libertad que es en Cristo Jesús. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, la verdad del Evangelio es la misma ayer, será la misma hoy y permanecerá siendo la misma mañana. Hermanos, a esa no hay que meterle 3 condimentos de entretenimiento, una sopita de sabor, algo para que la gente la digiera, para que a la gente le caiga bien. ¿Saben por qué? Porque la diluyen tanto que no le hace nada a la gente. No le hace nada. Porque es que le pusimos tanto condimento que la dañamos, la adulteramos. Pero cuando el Evangelio es predicado como lo hemos recibido, como Pablo lo recibió, habrá cambio en la vida del hombre. Porque ese es el Evangelio que ha cambiado la vida de millones de gente y seguirá cambiándolo. No es el Evangelio que nos vamos a inventar hoy. No es el Evangelio que vamos a condimentar para llevárselo a la gente. No, hermanos, debemos permanecer firmes en la verdad que nos libertó. Cristo es el Salvador de los hombres. Él vino y murió para dar vida eterna a todos los que creen en Él. No tenemos que agregarle nada, hermanos. Es esa verdad la que tenemos que seguir predicando y enseñando a los hombres. No tenemos que empezar a decirle, no, mira, Cristo es bueno, pero tú sabes, Él va a tratar con tu pecado al paso. Tú poco a poco lo vas a... No. La verdad es que Cristo te va a limpiar de tus pecados. La verdad es que Cristo te va a libertar de la esclavitud en la que te encuentras. La verdad es que Él te reconciliará con el Padre y delante del Padre nada inmundo estará. Entonces el hombre se tendrá que enfrentar a esa verdad. Ni siquiera es a ti, es a la verdad que tú llevas. Pablo recibió todo eso porque a ellos le cogió con Pablo. A ellos le cogió con Pablo, pero quien estaba detrás de Pablo le daba la fortaleza, como vamos a ver al final del mensaje, para continuar estando firme en la verdad gloriosa del Evangelio. Esa verdad, hermanos, llevaba a Pablo a contender con quien sea y en cualquier lugar. Pero ya nosotros ni eso queremos mucho, no estamos en esos asuntos de discutidera. Nosotros preferimos predicar el Evangelio, que no nos pregunten mucho, que nos dejen decir lo que vamos a decir, y por ahí mismo nos fuimos. No, hermano, Pablo y nuestro Señor Jesucristo son un ejemplo de lo que significa sufrir por el Evangelio. Sufrir por el Evangelio. Pablo no le paraba a ese asunto. A quien había que decirle la verdad delante de quien sea, lo decía. Pero no era la verdad de él, era la verdad de Jesucristo. Porque él entendió que esa era la verdad que salva. En Hechos se da un evento hasta jocoso. Cuando yo lo leí hasta me reía. En Hechos capítulo 13, vayan allá para que lo lean conmigo. Hechos capítulo 13. Pablo andaba con Bernabé y ellos andaban predicando el Evangelio. Y nos dice el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, y estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. El cónsul, llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Hermano, mire, yo no sé cómo usted se imaginó a Pablo diciéndome eso, pero yo me imagino que él ni se estaba riendo, ni tenía buena cara. Noten bien lo que Pablo lo dice.
¿Mm? Oh hijo lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Yo imagino que Pablo le debió poner un énfasis extra para que el tipo se estremeciera. ¿Mm? Pero hermanos, esa era la verdad. Esa era la verdad. Ellos eran engañadores, falsos profetas. Y Pablo no hizo más que decirle la realidad de su propio corazón. Ahora Pablo no estaba dispuesto a decir, mira, Bernabé, por prudencia vámonos y mañana volvemos donde el procónsul y le hablamos del evangelio. No, 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 hermanos. Pablo no se iba a ir de ahí. Esa alma no le iban a arrebatar a Pablo de su mano. Esa no. Así que Pablo no solamente edifica la fe del procónsul, sino que le dice a aquellos, ustedes son unos hijos del diablo, enemigos de la cruz, enemigos de Jesús. Hermanos, esa firmeza de Pablo para defender al evangelio, ya le estaba hablando al procónsul. ¿Mm? El que dice que era ya un varón prudente, o sea, ya el evangelio iba ganando terreno en él. No, Pablo no iba a perder esa oportunidad, mi hermano. Pablo no iba a perder esa oportunidad. Él tenía que mostrar allí que él estaba firme en una doctrina cristocéntrica, que Cristo era el Salvador del hombre, que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, que Cristo es el que quita el pecado del mundo y que Cristo era la manifestación de amor para con el Padre. Pablo no se iba a ir de ahí, hermano, sin que esa verdad sea predicada y enseñada. Aún se tuviera que entrar, hermano, miren que sea trompar con ellos. Que yo estoy seguro que si tenía que abruzarse, él se iba a abruzar por el evangelio. Pero hermano, Pablo estaba resuelto. Y esa es la pregunta que debemos hacernos constantemente con la que comenzamos. ¿Qué vamos a hacer con la libertad que tenemos en Cristo? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Y yo le estoy poniendo a Pablo de ejemplo para que nosotros veamos lo que podemos hacer. Mantenernos firmes en esa verdad. Pablo, cuando termina el versículo 23, dice, sin moverse de la esperanza del evangelio que había oído. O sea, había algo que a Pablo lo motivaba para mantenerse firme. Había algo que lo motivaba para él mantenerse constante. ¿Y qué era eso que lo motivaba? La verdad que había creído y la esperanza del evangelio que él había oído. Eso lo fortalecía. Esa verdad lo fortalecía y lo llevaba a luchar contra todo peligro. Por eso nos enseña Pablo en el versículo 24 de nuestro texto que debemos permanecer firmes y constantes, porque los peligros, hermanos, van a estar siempre. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo azotaron. Y usted dirá, bueno, hoy aquí no azotan ni apedrean. Sí, pero hoy es más sigiloso, hermanos. La lucha es la misma y el evangelio es el mismo. En un sentido la tenemos más fácil. No nos persiguen y tenemos el mismo evangelio. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Te vas a quedar callado? Sal, mi hermano, sal y haz tu trabajo de enseñarle a otro lo que aprendiste de Cristo. Sal y llévale al otro y dile, mira, yo tan malo como fui, Cristo me salvó de mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Cristo me llevó y me reconcilió con el Padre. ¿Quieres tú reconciliarte con ese Padre? Hermano, pero no es con una cara de como que si esa verdad no produjo nada en ti. Nosotros estamos felices, estamos gozosos de lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón y queremos que esa felicidad y ese gozo llevárselo a otros para que ellos se sientan como nosotros, gozosos, animados, alentados, transformados por esa palabra de verdad. Así que en ese camino, hermanos, de llevarle a otro tu gozo, de endosarle a otro su gozo, vamos a tener que ser sufridos. Pablo sufrió, pero también estuvo gozoso. Pablo sufría en la obra, pero se sentía gozoso cuando llegaban esos reportes. Cuando Pablo vio que esa iglesia estaba creciendo, él dijo, he cumplido en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Versículo 24. Ahora me alegro de mi sufrimiento, Colosenses. Cuando digo no el versículo, Colosenses. Versículo 24. Ahora me alegro de mis aflicciones por vosotros, y de mi carne completo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada, para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra. Hermanos, aquí nos revela el corazón pastoral de Pablo. Nos revela el corazón pastoral del apóstol Pablo. Él es un ánimo y un aliento para aquellos que se gastan, hermanos,
y gastan su cuerpo por el avance del evangelio. Su sufrimiento y sus dolores y los encarcelamientos de Pablo, hermano, eran en beneficio de la iglesia. Y cuando él veía a la iglesia creciendo, eso le traía gozo. Esa era su recompensa terrenal, hermano. Aquí no había otra recompensa para pagarle a Pablo lo que él estaba haciendo por la iglesia. Pero ese gozo confortaba su corazón. Pablo esperaba su máximo galardón en los cielos, no aquí. Ninguna de las iglesias podían hacer algo para endosar a Pablo todo el bien que le había hecho a ellos. Pero Pablo sabía que aquel que es galardonador de lo que le buscan estaba en los cielos. Y ese lo había libertado. Y a ese él le servía. Así que Pablo, hermano, no le para a ninguna de esas aflicciones por tal de ver la iglesia de Cristo creciendo. En Filipenses capítulo 2 y versículo 16, Pablo dice: asido de la palabra de vida, para que el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aún se ha derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con vosotros. Y el lenguaje que Pablo está usando aquí, hermano, es un lenguaje fuerte. Pablo dice: yo me he amarrado a la palabra, yo me he asido de ella, para que el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo sabe que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, yo te digo lo mismo: tu trabajo en el Señor, tu obra de sacrificio, tu obra por la predicación del Evangelio no es en vano, no es en vano. Pero no espere, hermano, coronas terrenales. Pablo no pensaba en eso. Pablo solamente pensaba en cumplir el ministerio al que él había sido llamado. Él sabía que al final de todo su trabajo no era en vano y que su corona no estaba en esta tierra, que su corona le esperaban en el cielo. Por eso Pablo, cuando dice aquí: yo asido de la palabra, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación santa. Hermanos, y tal vez esa palabra no diga mucho, pero usted sabe lo que era la libación en el Antiguo Testamento. Muchos saben. La libación era ese aceite o esa agua que se derramaba sobre el sacrificio. El sacrificio estaba ardiendo, ¿verdad? Y mientras el sacrificio ardía, ese aceite y esa agua que se derramaba arriba del sacrificio y que se quemaba y levantaba un humo. Pablo está diciendo: aunque me derramen como aceites sobre el sacrificio, sé que mi trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que él está diciendo. Pablo no solamente estaba dispuesto a gastarse, sino que lo gasten y lo vacíen como un aceite encima del sacrificio. Él estaba dispuesto a hacer todo eso, porque él iba a llevar la verdad del evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que Dios estaba reconciliando consigo al hombre en Cristo y salvándole de sus pecados. Y por esa verdad no importaba si él tenía que ser sacrificado o rociado sobre el sacrificio. Él estaba dispuesto a pagarlo. Y esa verdad, hermano, debe motivarnos a nosotros. Debe motivarnos a nosotros. No importa que usted salga de aquí diciendo: wow, qué grande el apóstol Pablo, cuánto sacrificio del apóstol Pablo, wow, qué Pablo. ¿Y tú? Porque Pablo hizo eso y dio su vida por el Dios que le salvó. Y hasta donde sé, es el Dios que te salvó a ti. ¿Qué vas a hacer tú también con eso? ¿Qué vas a hacer? Esa verdad, ese ejemplo de Pablo, hermano, debe motivarnos. Debe motivarnos a ser fieles en cada estudio bíblico. No te quedes en tu casa por cualquier cosa. No te quedes. No es que se nubló y llega Vidal y su grupo al estudio bíblico y todos los días son menos. Todos los días son menos. Llega el otro hermano a su estudio bíblico y todos los días son menos. Pero ¿qué pasa con los hermanos que deben estar apoyando y trayendo a otros? No, es que tú sabes que la vida es complicada, hay muchas cosas que hacer, los muchachos. Hermanos, comencemos siendo fieles con esos estudios bíblicos que son de edificación para la gente en la zona donde va. Comencemos siendo fieles por ahí, motivémonos en cada tiempo de predicación en la cancha. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que en la predicación en la cancha va como la mitad de la iglesia? Y ahorita no me diga: hermano, tú estabas atacando a alguien. No, porque tú el que se queda sabe quién es el que se queda. O sea que yo no estoy atacando a nadie, no estoy diciendo nada. Todo el que se queda en su casa, cada vez que tenemos predicación en la cancha, sabe quiénes son. No hay que hacer una lista. Usted sabe en su conciencia y en su corazón.
¿Y cuáles son las razones por las que te quedas? No, que tú no quieres coger lucha. No quieres coger lucha. Yo no estoy dispuesto a ir a la cancha. ¿Y si llueve? Y más que cada vez que hacen un culto ahí llueve. ¿Mm? Y llegamos a las 4 de la tarde y un grupo sale regatratado y lo que otro grupo está preparando. Y a veces tenemos problemas en esos lugares. Hermanos, ¿y saben cuál es la tristeza? Que a veces tenemos problemas con asuntos, que aquí hay gente en la iglesia que saben de eso. Y tenemos que salir a buscar a otro porque no van. Y cuando tú los llamas, mira fulano, bueno, mira, yo no estaba en plan de ir para allá, ¿no? No, pues si tú no estás en planes, mi hermano, quédese que buscamos a otra gente. Porque mire, si los creyentes de Iglesia Bíblica de la Trinidad no van y no ayudan, hasta los impíos van a venir a ayudar, porque esa obra es de Cristo, no de ustedes. Hasta los impíos van a venir a ayudar, para vergüenza suya lo digo. Para vergüenza de nosotros lo digo. No, pero es que yo no estoy por coger lucha, que para la cancha. Y lo primero que dicen, y con estos muchachos, pero cuando van por una fiesta le ponen abrigo y gorro, para que no le dé frío. Pero para la cancha no le podemos poner abrigo y gorro. No, predicación en la cancha. Tú estás loco. Y los ortodoxos dicen, es que eso ya no funciona. Tenemos que buscar otro medio de evangelizar que no sea predicación en la cancha. Y a mí me gustaría decirle, dime tres ejemplos que podamos incorporar a esto que no sea ir a las canchas. Hermano, haraganería, pereza, ociosidad, que no hablan bien del evangelio que tú dices que has creído. Esa es la verdad. Lo que hay es una ociosidad en tu corazón. Pablo no le paraba ni a lluvia, ni naufragio, ni a nada, hermano. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de a quién había creído. La pregunta es, ¿tú estás consciente de a quién has creído? ¿Tú estás dispuesto a despojarte de toda esa comodidad? ¿Tú estás dispuesto a apoyar a la iglesia en todas sus actividades? ¿Tú estás dispuesta a ir a la cancha, a los estudios bíblicos, a los discipulados? Hermano, aquí tenemos gente que necesitamos discipular. Aquí hay gente que necesita discipulado. Si no, pregunte. De la semana pasada acá, ¿a cuánto yo solo me he acercado para preguntarle si pueden discipular a alguien que está esperando? Sí, pero es que tú sabes, yo llego cansado del trabajo y después del trabajo, entonces salí con una gente a predicar, a evangelizar. No, es que cuando yo llego cansado, en lo que hago el devocional con los muchachos, y hermano, miren, y lo santificamos el asunto. Santificamos la irresponsabilidad de no cumplir con el ministerio al que hemos sido llamados. Yo sé de casos particulares que evidentemente por ciertas circunstancias no pueden hacerlo durante un tiempo, pero que usted nunca en su vida puede evangelizar a nadie. Usted tiene que revisarse, mi hermano. Usted tiene que mirar a ver si es verdad que tú estás dispuesto a llevar esa verdad que te libertó a ti a otro. Si es verdad que te libertó primero. Porque cuando se viene a ver, tú sigues siendo en la iglesia esclavo de todos tus pecados. Y esos pecados son los que te mantienen atado a no hacer nada por el bien de la iglesia. Hermanos, tenemos que revisarnos. Tenemos que ver en nuestro adentro si estamos dispuestos a sacrificarnos por el avance del evangelio, por el bien de la iglesia. Porque nada más no es evangelizar, hermano, por el bien de la iglesia. Cuando un hermano te llama que te necesita, tú eres de los que empieza a poner excusas. Y cuando al final te convence para ir, también hay que irte a buscar, que irte a llevar y también hay que darte comida en el camino. Hermano, mira, hay un refrán que dice que hay de todo en la viña del Señor. Y hay de todo. Hay de todo. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos nosotros dispuestos a participar, a orar por la obra misionera, por los viajes misioneros? Hermano, el trabajo en Honduras, Andrés está allí y depende en gran manera de nosotros. Damos gracias a Dios porque un grupo de hombres aquí, de manera desinteresada, hizo un grupo para apoyar con sus bienes a Andrés. Óigame bien, con sus bienes, no con el diezmo. No es para que ahora usted coge el diezmo y lo ponga en una fundita y le ponga Andrés, y un mes tú se lo das a la iglesia y otro mes se lo da a Andrés. Un mes a la iglesia y otro mes para Honduras. No es así, mi hermano. Ese no es el negocio. Es lo que de corazón quieren apoyar esta obra misionera y que hay un grupo de gente que lo está haciendo. Anímese usted también. Apoya a nuestro hermano Andrés, que lo mandamos nosotros. Mire, lo mandamos nosotros en el nombre de Jesús. Y el Señor proveerá todo lo que ellos necesiten allá. Pero hermano, es nuestra responsabilidad orar por Él, sostenerlo a Él, llámelo a Él. Nosotros hablamos por WhatsApp con muchísima gente que
que no están aquí. Él está ahí mismo, un número de WhatsApp también, mi hermano. Usted lo puede llamar. Las hermanas pueden apoyar a Yesenia. Orar por el pastor Guzmán en su viaje misionero. En Lawrence, Alabama, Haití. Las iglesias que tenemos aquí por las cuales estamos trabajando. Pero yo sé, mi hermano, que esta es la parte de la buena nueva que no nos gusta mucho. La que tiene que ver con el sacrificio. Porque es que es fácil vivir cómodo, hermano. Es que es bueno. No es que es fácil, es que es bueno. Es bueno, yo llegué todos los días a mi casa, guardé mi guagua, me senté, miré televisión, hago mi ritual evangélico católico todos los días, vengan, leemos. Ustedes saben, ¿verdad?, que hay un ritual evangélico católico. Hacemos todo como los católicos, pero decimos que somos evangélicos. Vienen a la iglesia el domingo en la mañana y ponchan, se van y no vuelven en la noche. En la semana abren su Biblia y la leen un salmo y lo cierran. Y viven una vida católico-evangélica. Hermano, y no pasan de ahí. Años van, años vienen, y en el mismo lugar. Pablo vivía cómodo hasta antes de conocer el evangelio. Después que Pablo conoció el evangélico, no supo lo que era comodidad, jamás. ¿Y por qué? Porque era tan grande lo que había en su corazón, era tan intenso lo que había en su corazón, que no importaba la circunstancia en la que él se encontraba, él lo que quería era hablar, decir lo que había impactado su corazón, lo que había cambiado su corazón, lo que lo había libertado, y él puso su vida y todo lo que tenía para servirle a Cristo y llevarle a otro ese evangelio glorioso. Hermano, dejemos un poco la comodidad. Hay mucha gente que necesita escuchar el evangelio. Necesita escuchar el evangelio. Hay mucha gente que está esperando porque alguien le hable de Cristo, que alguien le hable de su obra, que alguien le diga que todo en su vida no está perdido. Todos esos que se suicidan todos los días y se matan, esas son gente que necesitan que alguien le diga, óyeme, cuando una gente se mata, ¿por qué se mata? Porque llegó al entendimiento de que ya, mire, ya, engañado por su pecado, por el diablo, por quien usted quiera. Pero llegó a entender que ya no había solución en su vida, pero Cristo es nuestra solución. Y puede ser la solución de ella. Porque aún a nosotros nos solucionó la vida y la vida eterna. ¿Cuántos no llegaron aquí hechos pedazos? Hermanos, no es menos cierto que no todo el mundo llega en la misma circunstancia a la iglesia. Algunos llegan por un problemita pequeño, otros llegan por un problemita más grande, pero otros llegan que en la oficina no hay manera del pastor al malo. Desbaratado. Pero cuando esa verdad que ha permanecido firme es aplicada en su corazón, es como entonces el ega que empieza a armar todos los pedazos rotos de la vasija, al malo. Y al principio, ¿verdad?, estamos en la iglesia, que se nos ve todavía el ega de cómo fue que nos pegaron por parte, pero poco a poco, ¿qué va haciendo el evangelio? Nos va limpiando. Esa gente necesita el evangelio, como bien Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán al que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Quiénes son los que están llamados a predicar? Los que han sido libertados por la verdad del evangelio. Somos nosotros, hermanos. Ahora, óigame una cosa, como dice la Escritura. Si te callas, no hay problema. Tú tendrás tu problema con el Señor, tú. Pero ¿saben una cosa? Si los evangélicos se callan, aún las piedras hablarán de su evangelio. Aún las piedras. Así que procura tú ser útil para el evangelio. Procura tú ser útil para Dios. Procura ser útil para la iglesia a la que Dios te ha llamado a servir. Cuán hermosos son los pies, termina diciendo el pasaje de Romanos, de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Aún ganas un grado honroso delante del Señor. La gente te ve como cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. El mismo Señor Jesucristo nos anima. Es como si nos dijera, salgan de su comodidad, sáquense esa chaqueta cómoda, que me está dando calor. Sáquense esa chaqueta cómoda,
Dejen su comodidad en la casa, dejen la comodidad en el trabajo, salgan a luchar por el evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vayan a Mateo capítulo 5, versículo 9. Y en el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ellos heredarán el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, y vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Mis hermanos, ¿tú quieres ser un bienaventurado? Fájate por la obra de Dios. ¿Tú quieres ser un bienaventurado? No importa que te persiguen, paga el precio de su persecución. ¿Y quiénes serán esos? Ellos serán los que heredarán el reino de Dios. No son los cómodos, hermanos. No son los que no quieren sacrificarse por el evangelio. Por eso Pablo en nuestro texto dice en el versículo 25, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermano, tú fuiste llamado y libertado para ser salvo, pero para que anuncie la verdad de Dios. Es para que lleve a aquellos que necesitan el evangelio de salvación. Y eso, hermano, era la pasión de Pablo. Esa debe ser nuestra pasión. Nosotros debemos ser apasionados en la predicación, en llevar el evangelio. Versículo 26. El ministerio que había sido oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Pablo estaba resuelto, hermanos, a enseñar eso. Él estaba resuelto a dar a conocer las riquezas de la gloria del evangelio. ¿Y cuál era, aparte de todo lo que iba a obrar en el corazón de los hombres, qué era lo que terminaba de motivar y de empujar a Pablo? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No todo terminó aquí. No, hermanos, tu sacrificio, tu trabajo, tu esfuerzo por la obra de Cristo en su iglesia y fuera de su iglesia, el avance del evangelio tiene que ver con la gloria futura que nosotros ha de manifestarse. No termina ahí. Pablo seguía mirando el galardón. Pablo seguía diciéndole a la gente, Cristo es la esperanza de gloria. Cristo. Y por eso él habla, para que sean consolados en el versículo 2, en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Él se esforzaba para llevarle a aquellos que estaban aún a oscuras y revelarle ese misterio. Y ese misterio revelado es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Pablo no está tratando, hermano, de envolver en un papel de misticismo el evangelio, no. Recuerden el contexto de estos hermanos en Colosa. Ahí estaban los gnósticos. Y todo para los gnósticos era místico. Todo lo de ellos era misterioso. Todo era como encumbroso. Y Pablo dice, no. El misterio de Dios se ha revelado en Cristo. Punto. El misterio de Dios se ha revelado en Cristo. En Él ha dado a conocer la riqueza de su gloria para los gentiles. Y Pablo se esforzaba por dar a conocer esta verdad. Por eso dice el versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria entre los gentiles. Estas verdades, hermano, apasionaban a Pablo. Estas verdades lo apasionaban y lo llevaban constantemente a dar a conocer aquellas riquezas de gloria de la que él habla. Esta pasión, hermanos, no tiene temor. Esta es la pasión que nos lleva a predicar sin temor. Esta es la pasión que nos lleva a nosotros a predicar sin miedo a la gente. ¿Por qué? No tenemos que tenerle miedo a nadie.
Nuestro Cristo, nuestra esperanza de gloria, está en control de todas las cosas. Así que lo que tenemos que pedirle a Él es: Señor, pon en mi corazón ese deseo, pon en mi corazón esa pasión. Yo quiero hablarle a la gente de ti, de cómo tú me libertaste, de cómo me salvaste, de cómo pagaste mi pecado en la cruz. Cristo, yo quiero hacerlo. Dame la fuerza, dame la pasión, dame el amor. Empújame, Señor, a hacerlo. Para que el Señor nos saque. Sal de la casa, vete. Vete, ¿a qué? A hablarle a quien sea, al vecino, al primo, al amigo. Romanos capítulo 1, versículo 15. Eran esa esperanza la que motivaban a Pablo y la que deben motivar nuestro corazón. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, estoy presto a anunciar el Evangelio. El Evangelio también a vosotros que están en Roma. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está: el justo por la fe vivirá. Hermano, eso prendía su corazón, eso encendía el corazón de Pablo, encendió el corazón de Martín Lutero y el corazón de muchos hombres más. De ahí que en primera de Juan, capítulo 3, versículo dice: amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, si lo que tenemos ahora es buenísimo, imagínese lo que viene. Si lo que tenemos ya es bueno, imagínese usted lo que viene. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nuestra glorificación está en Él, está en Cristo. Finalmente, en el versículo 29, Pablo dice: por lo cual trabajo. Dice: con este fin también trabajo esforzosamente, según su poder que obra poderosamente en mí. La dependencia del apóstol en todo tiempo estaba en el Señor. La dependencia de él todo el tiempo estaba en el Señor. Así que Pablo, cuando se enfrenta a esta realidad, él dice: yo para eso me esfuerzo, para eso trabajo arduamente. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que le espera, que el galardón en los cielos es grande. Noten lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección del Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién? Para nosotros, lo que creímos. Nos mantenemos firmes y nos esforzamos en enseñar la verdad que nos ha libertado a nosotros. La dependencia de Pablo era total y completa en el Señor. De ahí que en el versículo 29 él termina diciendo: según el poder que obra poderosamente en mí. Y en otro pasaje Pablo dice: libre esté de gloriarme. Libre esté de gloriarme. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía, todo lo que tenía y por lo que perseveraba, venía de Cristo. ¿Crees tú, mi hermano, que no te dará el Señor a ti la misma fuerza, la misma gracia y la misma valentía para predicar el Evangelio? Pablo dice a los corintios: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Eso lo motivaba a él. Y esto debe llevarnos, hermanos, a resoluciones claras en nuestra vida. Debe llevarnos a resoluciones claras en nuestra vida.
Hay un himno que nosotros cantamos que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor, y hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, y esa paz me la trajo su amor, dice el himno. Hermanos, debemos honrar a nuestro Señor, haciendo lo que Él espera y demanda de nosotros con nuestras vidas, con sacrificio, dándonos por servirle y por mostrar los brazos de misericordia de nuestro Dios para con nuestros hermanos, para con su iglesia. Y no temas, hermano, no temas. No me digas que tú no sales porque tienes miedo. Primero saca las excusas. Saca todas las excusas. Y después que tú saques todas las excusas, va a quedar un pequeño temor. Ese temor entonces tú lo pones en las manos del Señor. Tú lo pones en las manos del Señor. Porque es verdad, tú puedes decir: mira, yo no sé mucho. Y algunos hasta me dirán: yo no sirvo mucho. Yo le digo: ¿para qué tú quieres servir mucho? Es el Señor que va a hacer la obra a través de ti. Así que tú lo que tienes que preocuparte es por asegurarte de que le has creído a Él, de que esa verdad cambió tu vida. Y di lo poco que sabe. Hermano, a veces nosotros queremos las cosas muy complicadas. Las cosas muy complicadas no salvan. Lo que salva es el evangelio puro y simple del Señor Jesucristo. Usted podrá decírmelo en 50 idiomas o en 50... pueden decírmelo aquí en griego, hermano, o en hebreo, como quieran. Pero la verdad va a seguir siendo la misma. Cristo, nuestro Señor y Salvador, dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, reconciliarnos con Dios. Y esa es la verdad que nosotros le vamos a enseñar a otros. Usted busque cómo explicarla, pero son esas palabras sencillas y simples. Juan 3:16. Hermano, ha sido el versículo más, tiene que ser uno de los versículos más predicados. Usted es el que se sabe ese, predique con ese, porque ahí está contenido el evangelio. Enseñe con ese. Usted no tiene que ser científico, ni teólogo, no, hermano, deje las excusas. La libertad que tú oíste y que tú entendiste que te salvó, esa lleva. No más de ahí. Que esa pasión que prendió a Pablo, hermanos, nos prenda a nosotros. Prenda a Iglesia Bíblica de la Trinidad y nos lleve a una realidad todos los días de vivir y de gozar el evangelio de Cristo en nuestras vidas. Termino leyéndole Filipenses capítulo 2, versículo 6, 16. Ha sido de la palabra de vida para que el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermano, ese debe ser el texto con el que nos acerquemos delante del Señor. ¿De qué? No he trabajado en vano y no he corrido en vano. Y Él allá recompensará a todos los siervos buenos y fieles que han hecho conforme a la verdad del evangelio que los libertó y los salvó. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia y bondad para con nosotros. Y te oramos para que tú pongas en nuestro corazón esa pasión que Pablo tenía por la predicación del evangelio. Que tú nos ayudes a nosotros a poder predicar a tiempo y fuera de tiempo, enseñando a todo hombre que Cristo es nuestra esperanza de gloria, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, que Él es quien nos reconcilia con el Padre a fin de poder llevar a algunos, Señor, en nuestras manos, en aquel día glorioso. Y así como dice Filipenses, nosotros haciéndonos de la palabra, para cada día enseñar a Cristo, podamos gloriarnos de que no hemos corrido en vano, de que nuestra carrera no ha sido en vano, de que nuestro trabajo no ha sido en vano. Ayúdanos a sembrar la semilla en cada corazón y trae tú, Señor, salvación y vida eterna a aquellos en los que nosotros pongamos la semilla del evangelio. Sé con nosotros en este trabajo y anímanos, fortalécenos, envalentónanos, Señor, para nosotros salir a llevar esta verdad gloriosa que ha transformado nuestras vidas. Y que muchos puedan ser transformados, no solamente por esta verdad gloriosa del evangelio, sino también al ver cómo Cristo ha obrado en nuestros corazones y vida. Y concédenos, Señor, honrarte y glorificarte en cada una de estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.